Bueno, buen día para todos. Siguen ingresando, por eso me quedé callada viendo que entraron todos de la sala de espera. Bienvenidos a la nueva sala. Tanto tiempo que no nos veíamos por estos lados. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo anda Julieta? Bien, gracias. Buen día para todos. Bueno, esta es la última clase nuestra. Empiezo de nuevo. Esta es la última clase nuestra antes del parcial. Y bueno, justo nos tocó clase virtual. Pero no va a haber problemas porque ustedes ya están acostumbrados a este tipo de clases, así que lo único que vamos a hacer es ver 3 comandos bastante sencillos que van a entrar al parcial. Sí, pero no se va a dar un grado de complejidad de esos comandos porque los han visto solamente el día de hoy, una clase antes. Pero sí vamos a hacer la segunda parte de la clase, un repaso. Germán ha preparado una serie de ejercicios para resolver y que vamos a ir tratando de resolver todos. Entonces, Germán, después veremos si hacemos grupitos de trabajo, lo hacemos todo en el mismo momento. Bueno, anda pensándolo vos, o cómo pensado, no sé. Bien. Voy a la presentación, voy a compartir pantalla. Voy a cerrar la presentación. Les voy a pedir algo. No me escriban por chat. Prefiero que me digan en voz alta, levanten la mano si quieren, pero que hablen porque me siento como muy abandonada acá sola, hablando, ¿sí? Cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, hablan. Profe, debería estar abierta la asistencia en el... Sí. ¿Ya pueden poner la asistencia del día de hoy en la UV? Pantalla. Bien. Voy a plantear los temas en forma teórica, digamos, y después, quedó clase prácticas número 7. Esperen que corrijo eso porque si no les va a quedar confundido todo. Es la clase número 11. Así que el año pasado dimos clase 7, en la clase 7 dimos estos temas. Ahora sí, grabo y comparto con ustedes. Ahí está. Bien, en el día de hoy vamos a ver un comando que permite comparar archivos, ¿sí? Es el capítulo 5 en el libro, el comando diff. Este comando nos permite ver si hay diferencias entre dos archivos de texto. La sintaxis para el comando es diff, las opciones, como siempre ustedes saben que las opciones son optativas también, que podemos poner opciones o a veces no, y el archivo 1, que es el que quiero comparar, y el archivo 2, que es el que voy a usar de referente. Es decir, si yo quiero analizar al archivo 1, es el que me va a encontrar las diferencias con respecto al archivo 2, que va a ser como si fuera el modelo. La salida de este comando son los cambios que son requeridos para que se hagan sobre el archivo 1. Es decir, el primer archivo lo va a comparar con el 2 y me va a decir cuáles son las diferencias que tiene el archivo 1 para convertirse en el archivo 2. Si diff no muestra ninguna salida, es porque los archivos son idénticos. Cualquiera sea la salida de diff, significa que los archivos son diferentes. Si estamos comparando un archivo copia de otro,
diff no debería dar ningún tipo de salida, ¿sí? Pero si ese archivo copia luego fue modificado, puede que aparezcan diferencias entre un archivo y otro. ¿Se va entendiendo para qué se usa este comando? Sí, profe. Con el comando diff podemos comparar cualquier tipo de archivos, ¿sí? Perdón. Con el comando diff podemos comparar archivos de texto solamente. Es para lo que se usa. Hay otro comando, que ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, que me sirve para cualquier otro tipo de archivos. Entonces, diff, las opciones, archivo 1, que es el que se va a comparar contra el archivo 2. Las opciones pueden ser muchas, algunas de ellas son -a, que trata de los archivos como de texto y los compara línea por línea. La opción B, que ignora los espacios y tabulaciones de la línea, por ejemplo, cuando se quieren comparar archivos que son de diferentes márgenes o tabulaciones. Generalmente se usa la opción -B si tengo archivos de texto que no sabemos si se han modificado en los márgenes, ¿no? La opción R, cuando compara archivos en los directorios, es decir, que puedo comparar un grupo de archivos en forma recursiva. Y la opción -E genera un archivo editable, un script editable, para que aparezcan esas diferencias. Esta opción no la he probado nunca, la verdad, porque el comando diff se usa generalmente como para ir comparando archivos y saber si tienen diferencias o no, y no para corregirlas. Pero, bueno, no sé si vos, Ger, habrás usado esta opción. Sí, algunas veces sí. Es como para convertir el archivo 1 en el archivo 2 más fácil, básicamente. Más fácil, claro, es como que te genera, es para no hacer un copy-paste para el editable, para el Claro. script. ¿Sí? Sí. Ya te lo genera y de ahí vos agregás los comandos de lo que querés hacer. Bien, en el comando, por supuesto que en el man, ustedes van a poder encontrar más opciones, ¿sí? No vamos a utilizar más que estas nosotros, así que no sería necesario que revisen más opciones de las que les estoy mostrando aquí. Voy a pasar al siguiente comando y después vamos a hacer la práctica, para que vean. Tenemos el comando cmp también, que también compara dos archivos, pero en este caso el cmp compara dos archivos de cualquier tipo. No hace falta que sean archivos de texto. Por lo tanto, diff compara archivos de texto y cmp compara cualquier tipo de archivo. La diferencia también, además de que que comparan archivos de diferente tipo, es que cmp se detiene en la primera diferencia, mientras que diff no. Cuando diff ejecuta, me muestra todas las diferencias que encuentra, y cmp se detiene con la primera salida que encuentra de diferencia, me la muestra y ya no vuelve a buscar otra diferencia porque ya me está diciendo este archivo es diferente al otro. Es como una ejecución más rápida para saber si son iguales o no, ¿sí? En el otro caso, yo quiero saber cada una de las diferencias, lo hago con diff. Si ejecuto cmp, la ejecución es más rápida porque cuando encuentra la primera, no me busca las siguientes. Tengo una opción, que es la -L, que no la puse aquí en la sintaxis. Vamos a ponerla porque si no va a parecer que... Perdón. La opción aquí en cmp. Opciones. Y una de ellas es la opción -L, que me muestra todas las diferencias, es decir, no se detiene cuando encuentra la primera, sino que continúa buscando las diferencias que hay entre los dos archivos que le presentamos. Bien, y vamos al tercer comando que vamos a ver hoy, que es el comando split. Este comando ya no compara archivos, sino que divide un archivo en múltiples archivos más pequeños.
Este comando surgió hace mucho tiempo con un objetivo en particular. Linux o Unix, en el caso del anterior, transmitía archivos a través de las redes. Obviamente las redes, hace muchos años atrás, eran muy lentas y con poco ancho de banda. Entonces, cuando se transmitían archivos, era medio complicado mandar un archivo completo si era muy grande. El comando split permite dividir a un archivo en un grupo de archivos que contenga cada uno de ellos la misma cantidad de líneas o la misma longitud, o sea, la misma cantidad de caracteres. Entonces, a un solo archivo lo puedo dividir en 3, 4, 5, 10, 15, dependiendo de cuál es la opción que yo le ponga a esa división. Entonces, de esa manera se mandaban los archivos en forma separada, como si fueran diferentes archivos, pero en el destino se unían esos archivos. Entonces, al unirlos, yo conseguía un archivo original, pero enviado de apartes. Ese era el objetivo. Como una cuestión de seguridad, también se puede utilizar así. En vez de enviar un archivo completo, voy usando partes y el código de armado, digamos, de cómo lo codifico en cuanto a los nombres que les voy poniendo a la primera parte, a la segunda parte, lo combino con el receptor. Entonces, cuando van enviando los archivos, pueden llegar en forma desordenada, ¿sí? Pero yo sé cómo tengo que ordenarlos para convertir el archivo original y nuevo, ¿sí? Entonces el split lo que hace es como si me paginara un archivo en partes y esas páginas las transformo en un archivo nuevo sin que tenga las otras páginas. Por ejemplo, las opciones. La sintaxis. Split, la opción, el archivo y la opción, si quiero, del nombre de cómo se va a llamar el archivo dividido. El archivo dividido va a tener un carácter al final, que va a ser un sufijo, que va a estar combinado por letras o números, según yo le indique, para indicar que es la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, la cuarta, la quinta, la sexta, de esa división. Por ejemplo, si yo le pongo la opción -d, ¿sí?, le va a indicar que los sufijos son numéricos. Los archivos generados fueron x00, x01, el x sería el nombre del archivo, o si no le pongo nombre, me lo va a llamar x00, x01, x02, x03, se van a llamar los archivos. Si yo no le pongo nombre, si yo le pongo un nombre, por ejemplo, dividido, guión bajo, 01, guión bajo, 02, guión bajo, 03, y así va a llamar a cada archivo dividido. Si uso la opción -d. Por ejemplo, puedo usar también la opción -a, que define la cantidad de caracteres que tiene el sufijo al generar los nombres de los archivos. Por ejemplo, yo puedo decir que en vez de que 00 sea 0001 o 000, tres dígitos, 4 dígitos, dependiendo de la cantidad que yo sé que voy a conseguir al dividirlo, le puedo decir que la cantidad de caracteres del sufijo sea 2, 3, 4, 5. Después también tengo la opción -b, que me genera, la opción -b significa size, que genera archivos de tamaño indicado en size. Por ejemplo, yo le digo que los archivos que genere tienen que tener un tamaño específico, para que no me pase de un cierto tope que yo puedo tener. Entonces, corta las líneas si fuese necesario, es decir, a donde se cumple el tamaño de size, ahí corta el archivo y comienza a construir el segundo archivo y el tercero y el cuarto. El size -c implica que ese número máximo no corta las líneas, es decir, va a dejar que la línea termine para que
cuando yo arme el segundo archivo, empiece en la línea siguiente. Por eso el menos C es como un poquito más flexible en cuanto al tamaño. En cambio, el menos B fija un número exacto. Y menos L number, L y un número. Con esta opción le decimos cuántas líneas tiene cada archivo de salida. Es decir, yo puedo saber que mi archivo original tiene 1000 líneas, y si yo le digo menos L 10, esto le va a decir que los archivos que yo voy a construir, dividir, va a tener 10 líneas cada uno de ellos. Le puedo poner un número 100, le puedo poner un número 50, un número 200, dependiendo de la cantidad de líneas que yo le ponga, va a ser la cantidad de archivos que voy a conseguir al dividirlo. ¿Se entiende? Por lo menos en la teoría. Ahora lo veríamos en la práctica. A ver en el chat si alguien puso algo más. Parece un filtro, sí, es parecido a un filtro. No está dentro de los grupos de filtro. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que no estaría dentro de los grupos de filtro este split? Ah, no sé si Marcelo estaba hablando de split o estaba hablando de CMP o diff. Marcelo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se lo escucho. ¿Podría volver a explicar lo de split? Bien, volvemos a O split. sea, la parte de la sintaxis. Yo hago split, opción, ingreso en opción, archivo y después el archivo dividido, que es lo que... Bueno, el archivo dividido, fíjense que está entre corchetes, ¿no? Sí. Implica que yo, bueno, en la práctica lo verían, pero implica que si yo no pongo nada, el split va a dividir el archivo original en varios archivos y me va a crear él el nombre de los archivos. Entonces, me va a crear números así, archivos así, X00, X01, X02, o sea, no va a tener un nombre, va a tener una X y un número, por ejemplo, si le pongo la D. Pero yo puedo decirle que el prefijo se llame archivo dividido, se llame Sandra, se llame archivitos, o como quiera llamarle, y le puedo agregar un sufijo al final, mejor dicho, no es que le puedo, le va a agregar un sufijo al final de 01, 02, 03, 04, 05. ¿Sí? Vamos a ver ahora en la práctica y lo van a materializar un poquito mejor. Con respecto a diff y CMP, no hay dudas. Si es solamente la sintaxis, avanzo con la siguiente práctica. Bien. Acá, esperen que se me... Aquí esto, no sé por qué, no puedo mover. Mover acá nada, no sé qué está pasando. Voy a salir de nuevo y vuelvo a entrar, chicos. A ver si ahora... Ahí está. Bien, vamos a la ejercitación. Voy a achicar un poquito la pantalla para poder abrir la máquina virtual y que tengamos las dos cosas al mismo tiempo. Todos pusieron la asistencia, ¿no? Ustedes están viendo cómo estoy moviendo todo, porque no sé si compartí pantalla completa o no. Está en la ventana del ejercicio, o sea... Ah, bien, solamente ven eso, ya comparto todo. Y Ger, vos podés cambiar el horario para que sea un poquitito más, para que puedan ponerle hasta las 10. Sí, ahora lo cambio. Dale, porque me están pidiendo. Solo un minuto más le voy a dar. Dale.
Un minuto más para aquellos lerdos. Deja de compartir y vamos a compartir completa. Ahora sí. Ahí está. Hasta las 10 tienen tiempo. Ay, te pusiste bueno. Me puse bueno, sí. Sí. Vamos acá. Bien, voy a correr un cachito para que se vea un poquito más la máquina. Bien, dice, cree el archivo lista-dispo que contenga los nombres de los dispositivos con sus atributos principales que posee el sistema. ¿Cómo creamos el archivo que contenga los dispositivos? ¿Cómo les parece que deberíamos crear ese archivo? No importa cómo se llame, pero para que tenga adentro los dispositivos del sistema. Tengo que poner barra dev. Barra dev. En barra dev están los dispositivos. Entonces, si yo tengo que poner el nombre y los atributos principales. Sería un ls barra dev. Sí. ls barra dev. Vamos a ver Con, qué hace. Con el piquito, con el doble piquito. No, con el piquito simple era, ¿no? No, es mucho más simple. Mira lo que hace. Nombre, 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 nombre. Es un ls menos l barra dev. Está muy grande. ¿Se acuerdan que lo agrandé para que Augusto pudiera ver bien? Pero no sé si se está distinguiendo correctamente con la pantalla tan chiquitita. Vamos a agrandarlo un poquito más. Ahí está. ¿Se fijan en esto? En el LS anterior, se lo mostraba así, que son solamente los nombres. Recuerden eso. Si yo le pido que me muestren los atributos, sí o sí necesito, el ls menos l de barra dev. Está correcto que sea barra dev porque en dev están los dispositivos. Eso es un punto a favor. Pero si no usan el menos L, no van a tener los atributos. Los atributos son los permisos, tipo de archivo, enlaces, usuario dueño, grupo, tamaño, fecha de creación, hora y nombre. Que en realidad el nombre no es parte de un atributo, sino que está por fuera. ¿Sí? Entonces, ls menos l barra dev me muestra el listado. Pero ¿cómo yo creo un archivo? Con lo doble piquito y... Ahora sí te entendí, el piquito. Es un signo mayor. ¿Por qué se complican tanto la vida? Es un signo más, mayor. Y se llama lista-dispo. Ese es el nombre que yo les pedí. ¿Por qué puse el mayor y no el mayor? ¿Hay alguna diferencia? Para no pisar lo anterior. Claro, para no pisar lo anterior. Pero en este caso, ¿hacía falta? No. No, no hacía falta, porque en este caso, como no está creado el archivo, podemos crearlo con el mayor solamente. Pero yo me acostumbré a hacerlo así por las dudas hubiese otro archivo que tuviera cosas. Y como no me interesa perder lo que está anteriormente, creo el archivo lista-dispo, y si existe va a tener algo abajo, aparte de este ls-l, no importa. Divide el archivo lista, y ahí sí, divida. ¿Qué comando vamos a usar? Split. Split, bien. Split, el archivo lista-dispo. Vamos a ver entonces cómo era, voy para atrás, vamos a las opciones. La opción, el archivo que voy a dividir y el nombre del archivo dividido, ¿sí? Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Que divida el archivo lista-dispo, entonces lista-dispo
perdón, me escriben lista -dispo, y el nombre de lo que yo quiero dividir, perdón, el nombre de los archivos que quiero conseguir como divididos. Vamos a, antes de eso, vamos a ver las opciones, porque me dice que Claro. archivos de 12 líneas. Con un /L puede ser. Era, exactamente, la /L era, me vuelvo para atrás, menos L, no era barra, sino menos L, ¿no? Menos L, 10, ay, no me andan los números. No es 12, profe. Ah, estoy en automático, sí, menos 12. Muy bien, gracias por estar atentos. Menos 12. Split, menos L, 12, lista dispo. ¿Me dice cómo tiene que llamarse cada uno de los archivos? No, en teoría no lo No. pide. Entonces lo vamos a dejar que lo ponga el sistema. Que haga por defecto. Le ponemos Enter. No me dio error, o sea que ejecutó el comando. Se dan cuenta cuando ustedes ponen el Enter y salta directamente a la siguiente línea como para que sigamos ejecutando, no tiene salida visible. ¿Por qué no tiene salida visible? Porque está generando archivos. Entonces yo, para poder saber si los archivos se hicieron correctamente, tengo que verificar. ¿Y cómo lo haría? Con un ls menos L o un ls común y corriente. Voy a poner un ls. Y fíjense que, voy a correr un poquito la pantalla para que se vea mejor. Miren, X, AA, X, AB, X, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, A1, AM, AN, AO, o sea que me creó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 archivos. De acuerdo a la cantidad de líneas que yo tenía, si dividió a ese archivo en archivos de 12 líneas, me consiguió 17 archivos. Si yo le hubiera puesto nombre, no se hubieran llamado X, AC, AB, sino que se hubieran llamado el nombre que yo les daba. Vamos a crear de nuevo lista dispo de 12, lo vamos a hacer de menos, de más líneas, ponerle que le damos de 22 líneas, para que me cree menos archivos, y lo vamos a llamar divi-bajo, y le voy a poner la opción. ¿Cuál era la opción para que me lo hiciera con número? Era menos D, ¿no? Sí. Bien, veamos si funciona así. Parece que sí. Veamos entonces ahora con un ls que me generó. Acá, divi 00, divi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09. Me creó 10 archivos. Redujo la cantidad, ¿por qué? Porque yo le aumenté la cantidad de líneas que tiene que ir en cada uno de los archivos. Ahora, ¿podemos ver cada uno de esos archivos? Sí. Podemos ver el primero, por ejemplo, cat divi-00, y va a tener los comandos que comienzan con A, B, C, D, E, F y H. Si yo veo el último, por ejemplo, divi09, me va a mostrar los de las últimas letras, los que están con la Z. Z, Z, B corta, acá hay un H, no, B corta, Z y B corta. Eso es lo que contiene el último archivo. Por lo tanto, dividió ese listado que yo tenía en el que se llamaba el lista dev o algo así, no me acuerdo. Lista dispo. Lo dividió en renglones y cada uno de esos renglones fue a parar a algún archivo en particular. ¿Quedó claro esto del split? Ahora, ¿cómo hacemos
cuando tenemos toda esa lista, voy a abrir de nuevo la pantalla porque está muy, muy chiquita para que ustedes lo puedan ver. Cuando nosotros tenemos un LS, acá, cuando nosotros tenemos este grupito de archivos, los del 00, o estos, que también son otra división, fíjense que se crean archivos nuevos. Para enviar los archivos yo puedo enviar cada uno por separado. Ahora, desde el otro lado yo puedo recomponer el archivo creando con un cat cat divi _ asterisco que muestre todos los archivos que comienzan con la palabra divi, todos, y todo eso lo mando a un, ¿cómo le podemos llamar? Rejunte de datos. Me va a crear ese archivo, yo pongo cat rejunte, esos nombres que pongo, y me va a mostrar todo el archivo completo, fíjense. Termina en Z y sigue con la T, subo la S, la L, y llego hasta la A, que eran los primeros. A, B, C. ¿Por qué? Profe. Con el cat, lo que yo hago es unir cada uno de los archivos, uno a continuación del otro. ¿Sí, Marcelo? Sí, perdón. ¿Puedo usar el remove con ese asterisco si borro todo? Sí, ahora les cuento cómo borrar. No lo borré yo Gracias. antes porque quería hacer esto primero. Pero ahora, hacemos un clear. Y voy a hacer un listado primero para ver qué tengo y qué quiero borrar. Bueno, yo voy a borrar los míos, los voy a borrar a los que empiezan con X. X, A, y yo puedo poner un solo carácter, ¿cómo se ponía? Un signo de pregunta. Y si no, puedo poner un asterisco. Fíjense qué diferencia va a haber entre borrar con asterisco. Ah, no tengo otro con X. Bueno, vamos a ver qué me muestra. A ver qué me mostró con LS. Fíjense, como le puse un signo de pregunta al final, este XX no me lo borró. Porque yo le estaba diciendo que sea XA y el signo de pregunta. Acá tengo un archivo que se llama XX y no me lo borró. ¿Sí? Yo podría haber puesto también, en vez de XA asterisco. Y también hubiera funcionado, porque en realidad el asterisco, a diferencia con el signo de pregunta, es que si había un carácter, lo iba a borrar. Si había dos caracteres, a ese no lo iba a borrar. En cambio, con el asterisco, haya 1, 2 o 3 caracteres, me lo iba a borrar, posteriores al XA, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en divi yo le hubiera puesto que borre divi 0, signo de pregunta, bueno, en este caso me los voy a borrar, porque son solamente un carácter después. Si hubiera habido, por ejemplo, un divi 11, divi 12, divi 13, y yo le pongo divi 0, signo de pregunta, todos los que empiece con 0 y un carácter más me lo borraba, y el que empiece con 1 no me lo borraría. En cambio, si yo le pongo divi asterisco, me borro todo. Borramos los divi asterisco, rm, divi, asterisco, no hace falta que le ponga el guión ni la cantidad de números o ceros adelante, y hago un ls de nuevo, y ya no está. ¿Sí? Así usamos los caracteres especiales. Eso con respecto a split. ¿Quedó claro cómo hace split y cómo lo puedo volver a unir al archivo y conseguir uno nuevo? Sí, profe. Ahí hay un SH / 5231 en modo de letras. ¿Cómo sería eso? Ah, ¿dónde está? Perdón. Me perdí de qué estás hablando.
Lo verdecito ahí a la derecha, en la última columna. Ah, no, bueno, pero esos son nombres de archivos. No, no está creo con el split eso, ¿no? No, son nombres de archivos que son shell script y bueno, quedaron el shell script 1, 2, 3, se ve que el 4 voló y el 5. Son ejercicios. No Listo. sé. Gracias. Sí, no, lo que pasa es que no tengo limpio la pantalla con cosas que hayamos visto todavía. Bueno, entonces, split quedó claro. Volvemos a la filmina y veamos para atrás el CMP. Veamos CMP, por ejemplo. ¿Qué archivo creé yo recién? Uno que se llamaba lista dispo y rejunte, ¿no es cierto? Los dos que creé recién, ¿no deberían tener la misma información? Vamos a compararlos. Lista, perdón, vamos a poner rejunte, que fue el segundo que hice. Lista. ¿Se dan cuenta de lo que quiero hacer? Lista dispo fue el que yo creé originalmente, después lo dividí y después lo volví a armar con el cat y lo llamé rejunte. ¿Se dan cuenta de eso, no? Sí, profe. No me dicen nada, por eso no sigo avanzando. Sí, profe. Bueno, ahora con el CMP yo lo estoy comparando. Pongo Enter. ¿Qué dio? Nada. ¿Qué resultado Que son dio? iguales. Que son iguales. Que son iguales. ¿Y es correcto eso? Sí. Sí. Es correcto porque uno era el que dividí, pero rejunte fue el que rearmé. Y supuestamente debería rearmarlo de la misma forma que fue el original. ¿Se entiende? Vamos a hacer un diff. Con el diff vamos a volver a hacer rejunte y lista dispo. ¿Qué me debería dar? Lista, perdón. ¿Qué me debería dar? También nada. Ah, y sí, se supone que si CMP no me da error, diff tampoco. Pero entonces lo que vamos a hacer es modificar alguno. Vamos a modificar rejunte. ¿Qué podemos hacer? Podemos abrir con un editor. Nada, ¿no? Rejunte. Voy a ir a ver, esperen que... Acá está. No encontraba el cursor. ¿Ven que se va moviendo el cursor hacia abajo? Voy a ir al final del archivo. Uy, qué largo que es. Bueno, llegué a la última línea. Última línea. Le estoy agregando un texto. Y voy a hacerle dos modificaciones. Voy para arriba de nuevo. Y después del total, le voy a poner segunda línea. Lo voy a guardar. Control O, rejunte, Enter, Control X y salvo. Ya rejunte no es igual que lista dispo, ¿sí? Porque ya le agregué dos líneas de diferencia. Vamos a ver cómo funciona CMP con rejunte lista dispo. Pongo Enter y me dice, rejunte, lista dispo son distintos. En el byte 9, en la línea 2. Sí, yo ya sé, porque en la segunda línea lo que hice fue agregarle un texto. Entonces, a partir del byte 9, ya empieza la diferencia. Pero no me dice que en la última línea hay una diferencia. ¿Por qué? Porque CMP se detiene con la primera diferencia que encuentra. ¿Sí? Menos L era para que nos muestre todas las diferencias, ¿no? Veamos entonces, CMP menos L. Y ahí me mostró todas las diferencias. ¿Por qué me muestra todas las diferencias? Porque en realidad, al correr una línea, me dice que la 1 con la 1 está mal, y así me va a mostrar todas las líneas. Entonces, como que no me conviene mucho usar el CMP. Pero sí puedo usar este otro. Esperen un segundo. A ver dónde estamos. CMP, diff.
div rejunte lista que en bajo era dispo. Me dice en la segunda línea, para que sea la primera, tengo segunda línea y no tengo nada en el otro. Y en la línea 211, para que se transforme en la 209, última línea y al lado nada. En realidad lo que me está diciendo es que me está sobrando esa línea. Si yo hago una modificación del texto, que podría ser una modificación, a ver, podríamos hacer junte, le voy a cambiar el total 0 por total 25. Voy a guardar, control O, nombre, control X. Voy a hacer un div de nuevo. Fíjense, me dice que total 25 es la diferencia, o sea, la 1 y la 2 en el carácter 1, y en la segunda línea no hay nada en la otra. Y en el, perdón, me equivoqué yo. Me muestra en la línea 1 y en la línea 2, total 25 y segunda línea. Y abajo me pone cuál es el carácter que está en el otro archivo, y en realidad no hay nada, por eso hace las líneas de puntos. Y después, total 0 es el que aparece en el original como archivo comparado. Fíjense que las flechitas hacia un lado y las flechitas hacia el otro me indican un archivo y el otro archivo. En el primer archivo me dice total 25. En el segundo archivo, yo sé que es el segundo archivo porque la flechita va para el otro lado, me dice total 0. Ahí me está mostrando la línea completa, cómo está escrita en uno y cómo está escrita en otra. Después, la segunda diferencia que encuentra es segunda línea. Segunda línea es una línea completa de diferencia. Y en el archivo, digamos en el segundo archivo, que sería la flechita hacia la derecha, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque no existe esa línea. ¿Se entiende cómo va mostrando las diferencias? Me dice que tengo que cambiar esta línea por total 0 y esta línea por nada. O sea que el nada significa debería borrar esa línea para que se transforme en lista dispo. Así se lee la salida que me muestra div. En la línea 211, la diferencia es con la 209 y es una última línea y no hay nada en el otro archivo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de esto por las flechitas, ¿sí? El archivo que ingresa como comparable y el que uso como referente es el que tiene lo que yo tengo que transformar. Total 25 por total 0, segunda línea por nada porque no aparece nada, y última línea por nada porque no aparece nada en el otro archivo. No les voy a pedir que modifiquen el archivo. Nosotros esto lo usamos como para identificar cuáles son las diferencias entre un archivo y otro, solamente. Así que no se preocupen por si entienden cuál es el cambio que tienen que hacer en cada uno de ellos. Si después van a tener que empezar a usar este archivo, este comando, y ver qué realmente tengo que hacer para recomponer archivos que han sido diferentes, por alguna situación en particular, van a tener que hacer en la práctica, ver cómo funciona cada uno de las líneas y cómo se tienen que reemplazar. Lo que sí tenemos que saber es que primero me muestre el archivo que estoy comparando como primer archivo, y luego me muestra la diferencia con el segundo archivo. ¿Sí? La flecha para acá indica el primer archivo, la flecha para el otro lado indica el segundo archivo. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro?
CMP lo uso para una respuesta rápida, una comparativa rápida, donde yo sé si son iguales o diferentes. Cuando me dé que son diferentes, ahí conviene usar el diff para encontrar cuál es la diferencia. Si es necesario saberla, ¿no? ¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Entonces, veamos la práctica. Vamos acá. Están viendo la práctica, ¿no? Digo, la filmina, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a punto 1, punto 2. Cree el archivo comandos que contengan los nombres de los comandos que pueden ejecutar los usuarios del sistema Linux. Bien. ¿Cómo creo el archivo command2? Los nombres de los comandos que pueden ejecutar los usuarios del sistema. Esta primera parte. Ay, se escuchó re mal. Sería con el barra etc. No, etc no. Yo escucho algo de fondo, pero no sé si es un compañero que está tratando de hablar o está charlando con alguien. Ahí pusieron en el chat del barra bin. Ah, a ver. Gracias. Barra bin, exacto. En bin están los comandos. ¿Qué comandos están de los usuarios? ¿Qué tipo de usuarios? ¿Qué tipos de usuarios pueden ejecutar los comandos de barra bin? Todos los usuarios comunes, ¿sí? Pero si yo les pido los comandos que puede ejecutar el superusuario o administrador. ¿Habría que hacer un sudo lsbin, barra bin? No. Sbin. Sbin es el subdirectorio que tiene los comandos del administrador. Es decir, va a tener los extras, porque los comandos comunes que pueden usar todo el mundo están en bin. Y en ese bin estarían los que no puede usar todo el mundo, sino solamente el superusuario. ¿Sí? Esos nombres de subdirectorios, sabiendo qué contiene cada uno de ellos, es súper importante que lo sepan para la práctica del parcial, porque si no saben qué contiene cada uno de ellos, las consignas van a ser así, que contengan los nombres de los comandos. Y decimos, ¿y qué directorio es? Tienen que saber el directorio. Entonces, los nombres de los comandos serían un ls, solamente nombres, ls barra bin, en este caso. Si hubiera dicho usuarios, el administrador, sbin, ls barra bin. Y luego agregue al mismo archivo el número de inodo del archivo creado. ¿Cómo hacemos eso? Con un pipe. Rabin con un pipe. El pipe, ¿dónde iría? Supongo que ahora. Después del bin. Después del bin. ¿Y qué pondríamos? Menos li. Menos li. Solamente pide número de inodo, ¿eh? Entonces el i solo. Entonces el i solo. Bien, a ver, ¿y qué más? ¿Menos i de qué? Del archivo creado. Y todavía no lo creé. ¿Se puede? Primero tengo que crearlo. Archivo 5 le vamos a llamar. No puedo usar un pipe ahí porque todavía no lo creé el archivo. Tengo que crear el archivo y después, por eso dice luego, ls-i,
de archivo 5. ¿Y a dónde lo tengo que agregar? Al mismo archivo. Al mismo archivo. Exacto. Primero, antes de agregarle, vamos a poner un cat. Archivo 5. Termina en znew. ls-i. Agregar, por eso doble. Y ahora vamos a ver de nuevo un cat, archivo 5. Pero, profe, ¿qué le hizo el ls/i? El ls/i, y ahí me equivoqué yo. Claro. El ls-i le agregó los inodos, es decir que yo ahora no solamente veo los archivos primero, vamos a ver el cat, vamos a hacerlo con un more, ya les voy a decir cuál fue el error que cometí, no hice lo que pedía. Fíjense, el listado de archivos, ¿sí? Empieza con bash, con barra espaciadora sigo, todos los comandos, sigo, y después hice un ls de lo mismo, pero con el inodo. ¿Ven que comienzan los inodos, pero con el nombre de los archivos, del directorio actual? ¿Por qué? Porque el error que yo puse fue ls-i, pero no le dije de qué. Era ls-i de archivo 5, guárdelo en archivo 5. Entonces, vamos a volver a borrar el archivo que hice. Esperen, vamos a borrar. rm. Lo puede pisar ahí directamente. Sí, pero vamos a hacerlo de nuevo. rm archivo 5 y lo vamos a crear. ls era, ¿no? ls/bin archivo 5. Hago el cat para que veamos qué contiene. Archivo 5. Contiene el listado de los comandos. Tenía que guardar ahora el inodo del archivo 5. ¿Cómo veo el inodo del archivo 5? ls-i de archivo 5. Es 78, 66, 77. Lo voy a agregar a archivo 5. Ahí faltó el 5, profe. Antes. Perdón, sí. Gracias. 5, está. Le damos Enter y ahora veamos de nuevo el contenido de archivo 5. Tiene znew como última línea anterior y la nueva línea que agregué es esta. Entonces lo que hice fue, por un lado, crear el archivo. No podía usar tuberías porque en ese caso, si yo usaba tuberías, tenía que poner... ¿A dónde estaba la creación? Acá la tubería, en todo caso, si la usase. ¿Pero se puede usar una tubería después de haber creado un archivo? No, porque yo todo lo que me generó este comando se lo mandé al archivo. Entonces, a la tubería no fue nada. Fue vacío. No cometan ese error porque lo que están mandando desde este comando, con este comando de redireccionamiento, lo mando adentro del archivo y cuando pongo tubería no entra nada por la tubería. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, en este caso, vamos a la consigna. Cree el archivo comandos que contenga y luego agregue el mismo archivo al número de inodo. Luego, ese luego significa en otro momento. En cambio, para que ustedes sepan que viene tubería, yo les debería decir, en un solo comando, o les debería decir, cree haciendo esto y haga esto. O sea, el i significa que en el mismo momento lo tiene que hacer. El luego les indica que es posterior, que son dos comandos. ¿Está? Bien, profe. Bueno, me gustaría, porque ya acá hicimos una práctica recién y acá estaríamos haciendo el tema de div y cmp, que esto lo hagan ustedes a la práctica de ejercitación.
Me gustaría que Germán ya comience con la práctica, mira toda la hora que es, la práctica para el parcial, que creó muchos ejercicios interesantes. Así que voy a cerrar acá. Ger, te dejo, ¿estás como confitrión? Ah, sí, Bueno. podés compartir, entonces dejo de compartir yo. Y, pero me parece que tengo la ejercitación yo. Te paso el archivo, no, ¿cómo hacemos? ¿Tenés vos creado un PDF para la ejercitación? Ahí lo creo. O un Word, lo que sea. Un texto. Porque no me di cuenta de no te lo pasé a la Filmina. No te pasé esta parte. Sí, acá lo tengo. Lo cargué, acá lo tengo, ¿ves? Aquí. Lo subo a la V. Está subido, Ger. Está subido. Ay, no, espera. Ya me olvidé si lo subí o no lo subí. Ya me olvidé. No lo subí. No lo subí. Esta es la ejercitación. La subo ya, así la podés abrir vos. Bueno, acá la tengo yo igual. Pero es para, Bueno, para sí, para mejor, los chicos. así no perdemos tiempo, vos andás mostrándole y yo voy subiéndole a los chicos. Dale. Bueno. No sé por qué no me está dejando. Sí, vos sabés que sí está subido. Bien. Sí está subido en la V, la PPT. La resolución es lo que no subí. Si querés te lo paso, te lo transformo en PDF y te lo paso. No, ¿O querés que no te lo hace pase falta. directamente? Acá yo compartí pantalla. Acá lo tengo. No sé si están viendo. Sí, perfecto. Sí, se ve bien. Eso es. Eso mismo está en la Filmina, que está subida a la V. Bien. Bueno. La intención es que practiquen ustedes un poco, pero bueno, yo les voy a dar algunos tips, algunas ayudas, pero me interesa que practiquen. No nos queda, digamos, tanto tiempo, pero creo que lo mismo va a servir. Yo lo que pensaba es que los directorios y los archivos creados así, que son simples, se los deje que lo hagan ellos y le tomas los puntos más álgidos para ellos. El punto 1, van a ver que es simple, tienen que crear una estructura de directorios, que es la que plantea acá. El punto 2 es crear archivos, a lo mismo que el punto 3, o sea que también es simple. El punto 4 tiene... La diferencia en el 3 es que hay que mover un archivo a otra carpeta, ¿sí? Usando el comando MB para moverlo. Sí. Que también dentro de todo... Sí, son de los simples. Sí. Después, bueno, crear un enlace duro con el... ¿Se acuerdan con qué comando hace eso? Enlace duro. Ese también es simple. Son simples, pero... Exacto, ¿Cuál? pero menos D, ojo, no confundan la menos D con enlace duro. Menos D es para directorios solamente. No es para duro. ¿Sí? LN solito es para duro de archivos y LN-D es para directorios. Profe, yo tengo una pregunta, porque estaba haciendo un ejercicio de eso de Linux y yo tenía que hacer un enlace duro a un directorio y no me permitía, no sé por qué. Bueno, porque puede ser que el directorio que vos estabas eligiendo para compartir no tenía permiso para compartir, no tenías permiso para usarlo, bien. Entonces no te lo dejaba. Bien, pero en otros directorios sí se puede igual, si tienen permiso. Suponete que vos vas a poder hacer enlaces en directorios que están dentro de tu directorio. Tu directorio de conexión es /home/
No te veo a vos porque estoy viendo el... Claro, mi usuario, ¿sí? digamos. /home/soy. Entonces, dentro de soy está todos los directorios que vos podés compartir. Fuera de ello, no, porque ya no tenés permisos. Bien. O sea que lo que vos tendrías que compartir tendrían que ser directorios que hayas creado vos. Claro, los que yo nomás tengo en mi usuario. Eso sí, puedo hacer enlaces. Eso sí podés crear enlaces duros porque tenés permisos. En los demás puede que tengas, pero no sabemos en cuál sí, en cuál no. Entonces, no te puedo decir en cuál vas a poder y en cuál no vas a poder. Tendríamos que verlo. Claro, pero en un simbólico sí puedo hacer o no. Tampoco, ¿sí? Okay. Profe. ¿Sí? Disculpe, ¿esto es lo último de la clase y ya después de hacer esto cortamos? Sí. Porque Sí. a mí me gustaría hacerlo por mí mismo y tomarlo como una práctica parcial, así que... Sí, perfecto, me parece fantástico. Total, después se lo vamos a subir a la resolución, ¿sí? Bien. No hoy. Bien, se lo bien. podemos subir otro día. Dale, para que tengan tiempo de practicar. Lo que sí podemos hacer, pero no sé si el lunes que viene voy a poder. Bueno, mándenme un mensajito, Julieta, mándame un mensajito el jueves a la tarde, a ver si el viernes a la tarde puedo hacer una pequeña clase de consulta, pero para aquellos que ya hayan estudiado, ¿sí? Con esas preguntitas puntuales. Sí, creo que sería lo mejor, que lo intenten ellos y de última yo también puedo hacer un tiempo para hacer una clase de consulta. Bien, dale. Hacemos eso mejor. Sí, me parece. ¿Podría ser el viernes? Ellos. Bueno, entonces vos pones quizás... bien. Ustedes sí, pero yo te tengo que preguntar a vos por qué el viernes. Te pregunto porque no te voy a poner un sábado. Pero ellos se tienen que adaptar a los horarios nuestros. Son ellos los que quieren tener una clase extra. Si vos podés en el viernes, decime en qué horario quedamos ahora. Bueno, yo el viernes podría a la mañana de 10 a 11, pero si ellos cursan, podría, por ejemplo, a las 14:30, a las 15. A las 15 Bien. mejor. ¿Les parece? A las 15, dice Ignacio. Bien, ahora nos quedamos con todos los que tengan dudas y preguntas y esta ejercitación la dejamos para que la hagan ustedes. Gracias, profe. Sí. Si alguno tiene preguntas con respecto a cosas que haya visto ya y que quisiera, digamos, refrescar. Profe, entré tarde y no sabía que se podía marcar la asistencia. No importa, Facundo, ya está. Profe, yo sigo teniendo una duda con lo que usted dijo, porque estaba haciendo el ejercicio y me había dicho que arme un archivo que se llame clave y le puse la clave. Y sí pude hacer un enlace simbólico, pero el duro no podía porque me decía que no tenía permiso. Bueno, tendrías que compartirme la pantalla, Soy, para ver qué es lo que quisiste hacer. Claro, es que justo lo borré. Pero podemos hacer repetir el proceso. Sí, sí, lo voy a volver a hacer y si no el viernes pregunto de nuevo. Bien, porque no sé qué es lo que querés hacer vos. ¿Querés crear un enlace simbólico pero con -d? Perdón, un duro con -d. Claro, o sea, le puedo compartir si no la consigna. Dale, pero para que quede claro que el -d es un directorio. Sí. Entonces yo tengo que compartir un directorio y el enlace que se va a crear va a ser otro directorio. Claro. Bien. Profe, una consulta. ¿Esta clase de consulta sería presencial o virtual la hacemos? No, virtual. Virtual. Yo por lo menos me tengo que volver a casa sí o sí después de clases. Yo también voy el viernes a la facu, pero sería virtual, me parece, porque, no sé a vos cómo te quede, pero... No, claro, porque si era presencial tendría que ser a las 14 si ya me quedaba. Pero si es virtual, a las 15. No, me parece mejor virtual para que cada uno vuelva a su casa o a sus actividades y bueno, se conecte. Si tiene dudas, se conecta, si no, ni siquiera.
Bueno, perfecto. Estamos. Quedamos así entonces el viernes a las 3, para aquellos que quieren hacer alguna consulta, muy, pero muy puntual, ¿sí? Porque no vamos a estar toda la tarde. Y con la práctica ya realizada, es decir, no vamos a resolver la práctica, les vamos a dejar la resolución para que ustedes la vean y que vengan con las consultas, nada más con las dudas, por qué no les salió esto, por qué pasa esto, cómo se hace aquello, pero ya muy específico, ¿no? Sí. Profe, Dale. el, Julieta. el parcial set, no sé si ya lo dijeron. No pero... dijimos nada, va a ser en 2 turnos, menos mal que me hiciste acordar, Julieta. El parcial va a ser en 2 turnos. Vayan todos al horario y allá vamos a separarlos según la cantidad de aula, el número de aula que nos den, porque depende de la cantidad de máquinas que haya. Van a entrar un grupo y el parcial va a durar entre 20 y 30 minutos. O sea que van a esperar afuera los que no entran. Cuando termine ese grupo, sale y entra el segundo grupo. Pero dependiendo del aula que nos den, va a ser la cantidad de máquinas que vamos a tener disponibles. Por lo tanto, no puedo saber quiénes van a entrar en una primera tanda y en la segunda. Va a ser por la V, el parcial sí, va a ser por la V, así que van a tener que ir respondiendo preguntas, lo que no significa que sean múltiple opción, todas, ¿sí? Van a tener que escribir comandos también. Y también puede ser, sí van a poder usar la máquina virtual, ¿sí? Gracias. Sí, no hay de qué, Julieta. No se confíen con que puedan usar la máquina virtual y puedan usar el MAN, porque va a ser corto el parcial en cuanto al tiempo que les dé con respecto a la cantidad de ejercicios que se den. Así que practiquen. De manera tal de que cuando se les pregunte, casi que no tengan que probar nada. Eso sería lo ideal. ¿Sí? ¿La nota será de autocorrección o van a corregir ustedes por el tema de los ejercicios? Exacto. Va a haber autocorrección, pero también va a haber corrección nuestra. Por lo tanto, no va a estar la nota en el momento. ¿Alguna otra pregunta? Quédate si querés que vemos lo tuyo, pero nos vemos. Dale. Sí, o sea, solamente como en la consigna como que dice que crea un enlace duro en un archivo y después me pregunta, ¿pudiste crearlo?